Ya está. Muy buenos días. Ahora sí. Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso de Economía Política cuarto. Ya, siendo las 10:40, vamos a dar pase para que los alumnos ingresen. Ahora sí, a ver, me presentan ante ustedes, ¿no? Ya me presento ante ustedes. Yo soy el docente. Bueno, el docente, profesor, como quieran. Bueno, Ávila Velázquez, a cargo del curso de Economía Política cuarta. Que se llevará a cabo los días lunes y los días viernes. Va, lunes de 10:40 al mediodía, al 12 del mediodía, y los días viernes, eso sí es temprano, de 9 a 10:40, de 9 a 10:20. ¿Ya? Lunes y viernes nomás nos va a tocar. Usualmente trabajo con lo que es la plataforma Classroom.
ya donde ahí se le va a enviar todas las actividades. Ya, en el Classroom se va a enviar todas las actividades. Ya, y el examen final, o sea, apenas el último día, que va a ser un viernes, pues de acá a 6 semanas. La forma de comunicarse conmigo, digamos, si tienen una duda después de clases, pueden hacerlo a través de acá, ¿no? Ahí me pueden encontrar a través de Facebook o Instagram, estoy así. Y el número de WhatsApp es el siguiente, ¿ya? Para cualquier consulta. O digamos, profe, no puedo unirme a Classroom, que tengo demasiado, no tengo mucha memoria en mi celular. Normal, puedes enviarle el correo. Este es mi correo. ¿Ya? Apunten todos esos datos. Así que vamos a empezar. ¿Ya? A ver, vamos con la primera pregunta de todos, ¿no? Economía y política, ¿no? A ver, para ustedes, ¿qué significa la palabra economía? ¿No? Para ustedes, ¿qué significa la palabra economía? ¿Qué significa la palabra economía para ustedes? A ver, pueden contestarlo por voz o por chat.
Ya, a ver. Uy, economía tenemos que ver mucho, ¿no? Más que todo conceptos generales. Acá tenemos economía, ¿no? El concepto de economía. Viniendo de las voces griegas, ¿no? Del griego oiko, que significa casa, y nomos, que significa administración, dándose, pues, ¿no? Administración de la casa. Es un área de la producción, distribución y comercio, así como el consumo de bienes y servicios por parte de diferentes agentes. En general, se define como un dominio social que enfatiza las prácticas, discursos y expresiones materiales asociadas con la producción, uso y manejo de recursos. En un sentido amplio, la economía se refiere a la organización del uso de recursos escasos, o sea, limitado o infinito, cuando se implementan para satisfacer las necesidades individuales o colectivas, por lo que es un sistema de interacciones que garantiza ese tipo de organización, también conocido como el sistema económico. Cuando se implementan, ¿no? Para satisfacer las necesidades individuales o colectivas, por lo que es un sistema de interacciones que garantiza ese tipo de organización, también conocido como el sistema económico. Las actividades económicas abarcan tres fases: producción, distribución y consumo. Como la producción depende del consumo, la economía también analiza el comportamiento de los consumidores con respecto a los productos. Algunas actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio y las comunicaciones. ¿No? Estamos viendo, bueno, todo lo que abarca la economía, ¿no? No solo, digamos, economía, tener dinero. No, no, la economía no solamente es tener dinero y punto. ¿Cómo creen que haya iniciado todo ello, no? A ver, ¿cómo creen que haya sido la historia de la economía? ¿No? Viniendo desde tiempos muy antiguos. A ver, imagínense. A ver, ¿no? La historia de la economía es el registro de todas las actividades económicas, ¿no? Que se han ido haciendo. Por ejemplo, digamos, ustedes han aprendido por historia, ¿no? O desde tiempos muy antiguos, ya que lo conocen por no, desde la prehistoria, en el Paleolítico, entre el 500.000
y 10.000 a.C., los grupos formados por parientes eran la unidad socioeconómica principal. La comunicación entre grupos tenía el propósito de intercambiar ideas, historias, herramientas, alimentos, pieles de animales, entre otros, además del intercambio de parejas. Los recursos económicos estaban limitados por los factores típicos de ecosistema, densidad y tasas de reemplazo de la flora y fauna comestibles, la competencia de otros consumidores, organismos y el clima. A lo largo del Paleolítico Superior, los seres humanos se dispersaron y se adaptaron a una mayor variedad de entornos, y también desarrollaron tecnologías y comportamientos para aumentar la productividad, lo que aumentó la población mundial hasta entre 1 y 15 millones. Se ha estimado que a lo largo de la prehistoria, el PIB per cápita promedio mundial fue de aproximadamente $158 por año, ajustado a los $2 de 2013, y no aumentó mucho hasta la revolución industrial. O sea, se gastaba poco, ¿no? No había mucho, digamos, tantas las maquinarias. Tecnología había poco, ¿no? A base de piedras, madera. En el Mesolítico, ¿no? Este periodo comenzó con el fin del último periodo glacial, hace más de 10.000 años, que involucraba la domesticación gradual de plantas y animales y la formación de comunidades asentadas en diversos momentos y lugares. A ver, en el Neolítico, dentro de cada tribu, las actividades de los individuos se diferenciaban en actividades específicas. La característica de algunas de estas actividades estaba limitada por los recursos naturalmente presentes y disponibles desde el territorio de cada tribu. Grandes especializaciones de habilidades, ¿no? Según Rondo Cameron, para utilizar los artefactos hechos por tribus especializadas en áreas de producción que no están presentes en otras tribus, el intercambio y el comercio se volvieron necesarios. El primer objeto, cosa física utilizada específicamente de una manera bastante similar a la definición moderna de dinero, es decir, a cambio, fue, tal vez, probablemente, haya sido el ganado, ¿no? Sí, el ganado. De ahí creen que venga la palabra ganancia. El comercio en ocre rojo está demostrado en Suazilandia. Las joyas de concha en forma de cuentas colgadas también se remontan a este periodo y tenían los atributos básicos necesarios para el dinero de la mercancía, para organizar la producción y distribuir bienes y servicios entre sus poblaciones. Antes de que existieran las economías de mercado, las personas dependían de la tradición, el comando de arriba hacia abajo o la cooperación de la comunidad. En la edad antigua, ¿no? En la edad de bronce y la edad de hierro, los primeros desarrollos en dinero formal y las finanzas, ¿no? Los estados de la ciudad de Sumer desarrollaron una economía comercial y de mercado basada originalmente en el dinero de la mercancía de shekel, en que era una cierta medida del peso de la cebada, mientras que los babilonios y sus vecinos del estado de la ciudad desarrollaron el primer sistema de precios utilizando una métrica de varios productos. Eso fue arreglado en un código legal. Los primeros códigos de ley de Sumer podrían considerarse la primera ley financiera escrita y tenían muchos atributos todavía en el uso en el sistema actual de precios, tales como cantidades codificadas de dinero para negocios, tasas de interés y multas por irregularidades, reglas de herencia, leyes sobre cómo la propiedad privada debe ser grabada o tributada. Los templos son los primeros acreedores documentados de la historia en interés, comenzando en Sumer en el tercer milenio, al cobrar los intereses y las rentas del suelo sobre sus propios activos y propiedades, ¿no? Los templos ayudaron a legitimar la idea de la deuda con interés y la búsqueda de ganancia en general.
Más tarde, mientras que los templos ya no incluían los talleres de artesanía que caracterizaban a Mesopotamia del tercer milenio, en sus funciones de embajada legitimaban el comercio con fines de lucro, además de ser un importante beneficiario, ¿no? Digamos ya en este tiempo implementaban, antes como decía, supuestamente era con ganado, poco a poco implementaban, ¿no? El sistema de billetes. India y China, ¿no? Las dos economías más grandes, respectivamente, representaron más de la mitad del tamaño de la economía mundial. A pesar del alto PIB, estas naciones son las principales centros de población y no tuvieron el PIB per cápita significativamente más alto. Los dos cambios principales en la actividad comercial, debido a la expedición conocida por el reencuentro histórico, son los liderados por Alejandro Magno, que facilitó el comercio multinacional y la conquista al imperio de César, no un romano, de Francia y Gran Bretaña. Durante la época del comercio del occidente con Roma, Egipto era el más rico de todos los lugares dentro del imperio romano. Los mercaderes de Roma adquirieron productos de Persia a través de Egipto, a través del puerto de Berenice y posteriormente el Nilo. Según Heródoto y la mayoría de los estudios modernos, los lidios fueron los primeros en introducir el uso de monedas de oro y plata. Se cree que estas primeras monedas estampadas se acuñaron alrededor de 650 a 600 a.C. Se hizo una moneda de stater de la denominación de estado trillado. Para complementar el estado se hicieron fracciones, la trillada, tercera, la hecte, sexta, y así sucesivamente en las denominaciones más bajas. El primer economista, bueno, al menos dentro de la opinión generada por la evidencia de escritos existentes, es considerado Hesiodo por el hecho de haber escrito sobre el tema fundamental de la escasez de recursos en obras y días. El Arthashastra, una obra india que incluye secciones sobre economía política, se compuso entre los siglos II y III a.C. y con frecuencia se le atribuye al pensador indio Chanakya. Los pensadores griegos y romanos hicieron varias observaciones económicas, especialmente Aristóteles y Genofonte. Muchos otros escritos griegos muestran comprensión de conceptos económicos sofisticados. Por ejemplo, una forma de ley de Grecia se presenta en las ranas de Aristófanes. En la Edad Media, a ver, ¿qué creen que pasaba en la Edad Media con la economía? A ver, en la Edad Media la economía mundial se expandió lentamente con el aumento de la población y el comercio. La ruta de la seda fue utilizada para el comercio entre Europa, Asia Central y China. Durante el periodo temprano de la Edad Media, Europa era un remanso económico. Sin embargo, en el periodo medieval surgieron ciudades comerciales ricas en Italia, creando los primeros sistemas modernos de contabilidad y finanzas. Los primeros billetes fueron utilizados en la dinastía Tang de China en el siglo IX, con uso ampliado durante la dinastía Song. ¿No? La Edad Moderna fue época de mercantilismo, nacionalismo y comercio internacional. La decadencia del feudalismo vio cómo los nuevos marcos económicos nacionales comenzaban a fortalecerse.
Después de los viajes de Cristóbal Colón, ¿no? Abrieron nuevas oportunidades para el comercio con el Nuevo Mundo y Asia. Las nuevas monarquías poderosas querían un estado militar más poderoso para impulsar su estatus. El mercantilismo era un movimiento político y una teoría económica que defendía el uso del poder militar del Estado para garantizar la protección de los mercados locales y las fuentes de suministros. El primer billete en Europa fue emitido por el Banco de Estocolmo en 1661. ¿Mm? Y la historia económica en relación con el crecimiento económico en el sentido se produjo por primera vez durante la Revolución Industrial en Europa. ¿Debido a qué? Debido a las altas cantidades de conversión de energía que tienen lugar. Y hoy en día en el siglo XXI, ¿qué creen que es lo que pasa? ¿No? Porque digamos, en el siglo XX el crecimiento económico se extendió en todas las regiones del mundo durante el siglo XX, cuando el PIB per cápita mundial se quintuplicó. El mayor crecimiento se produjo en la década de 1960, durante la reconstrucción de la posguerra. Un cierto aumento en el volumen de comercio internacional se debe a la reclasificación del comercio dentro del país al comercio internacional, debido al creciente número de países y los cambios resultantes en las fronteras nacionales. El efecto es pequeño. En particular, ¿no? Los contenedores de envío revolucionaron el comercio en la segunda mitad del siglo, al abaratar el transporte de mercancías, especialmente a nivel internacional. ¿No? Y debido al siglo XXI, se predijo que la economía mundial se contraería entre 0,5% y 1% en 2009, la primera contracción global en 60 años. En su pronóstico, el Fondo Monetario Internacional dijo que los países desarrollados sufrirán una profunda recesión. Y hoy en día, bueno, también se está viendo que está sufriendo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es para ustedes la economía? A ver, en palabras sencillas. Díganlo a través del audio o a través del chat. Porque digamos, ¿no? La economía en sí es la ciencia social que estudia cómo las familias, las empresas, los gobiernos organizan los recursos disponibles, que suelen ser escasos, para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. A ver, vamos a ver, la familia constituye la unidad básica de consumo y está compuesta por personas que conforman un hogar, ¿no? Por ejemplo, la familia es la gente, ¿no? Función, consumo, que es lo cual es el objetivo de las empresas, satisfacer necesidades. Y lo malo de la familia es que tiene un límite de ingreso. Las empresas, ¿qué hacen? Son las unidades básicas de producción
o las encargadas de transformar factores productivos en bienes y servicios para ofrecerle a los otros agentes. ¿No? Porque digamos, los factores, ¿no? Por ejemplo, la tierra en economía es el concepto que abarca todos los recursos naturales cuyo suministro está inherentemente fijado, es decir, no cambia respondiendo a las variaciones de sus precios en el mercado. ¿No? En ese conjunto se incluyen las tierras propiamente dichas, definidas por su localización geográfica en la superficie terrestre, ¿no? Los depósitos minerales del subsuelo e incluso las localizaciones en órbita geoestacionaria y una parte del espectro electromagnético. En economía clásica se considera la tierra como uno de los tres factores de producción, siendo los otros el capital y el trabajo, la remuneración derivada de la propiedad o el control de la tierra, ¿no? O de los recursos naturales en ellas incluidos. Se suele denominar renta o renta de la tierra. La tierra, particularmente los yacimientos mineros y los campos o localizaciones geográficas de especial valor para su agrícola, tierra de cultivo, ganadero o forestal. El sector primario que identifica principalmente al paisaje rural ha sido históricamente la causa de todo tipo de conflictos sociales, políticos y bélicos. El trabajo o labor es la actividad que las personas realizan, ya sea como deber o actividad dependiente de la profesión, ¿no? Necesidades y deseos para una comunidad más amplia, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a lo que es el trabajo, porque digamos, la tierra, ¿cómo creen que se produce sola nada más? ¿O qué factor la ayuda? Piénsenlo. Alternativamente, el trabajo puede verse como la actividad humana que contribuye, junto con los otros factores de producción, hacia los bienes y servicios dentro de una economía. A lo largo de la historia y coexistiendo entre ellas, ¿no? Ha habido muchas formas de organización del trabajo, de la producción, como por ejemplo el trabajo de casa, o desde un establecimiento, desde la esclavitud al pequeño taller artesano, pasando por la servidumbre y la parcería, pero desde el siglo XIX y la revolución industrial y sin desaparecer otras formas, el trabajo asalariado es la forma dominante. Actualmente aún coexisten el trabajo asalariado, el trabajo autónomo, profesiones liberales, comerciantes y otros, el trabajo informal o
irregular, el cual sigue siendo salario, pero sin control del fisco, ¿no? La servidumbre, así como un nivel también de desempleo, personas que buscan y no consiguen empleo, ya que el salario es el trabajo del pago en el mercado de trabajo, determinando en un contrato de trabajo que puede realizarse en forma individual, contrato individual de trabajo o colectiva, contrato colectivo de trabajo. Y capital, ¿no? A ver, ¿para qué creen que sirva la capital en economía? No, la capital. No, bueno, el capital. No confundan el capital. En economía se entiende por capital un componente material de la producción, básicamente constituido por maquinaria, botillaje o instalaciones, que en combinación con otros factores como el trabajo, materias primas y los bienes intermedios, permite crear bienes de consumo. Según Michael Parkin, el capital son las herramientas, los instrumentos, la maquinaria, los edificios y demás construcciones que se utilizan para producir bienes y servicios. En sentido contable, se concretan los bienes y derechos, elementos patrimoniales del activo, menos las deudas y obligaciones, que son los pasivos, de todo el cual es el titular capitalista. Así se dice que se capitaliza o se amplía capital cuando aumenta su activo y disminuye su pasivo, o se incorporan nuevas aportaciones de socios o se reduce el endeudamiento con terceros. Cuando el pasivo es superior al activo, se resuelve de que la unidad económica está en situación de capital negativo. El capital debe distinguirse analíticamente de la empresa en sí y de la gerencia, aunque en muchos casos los papeles sociales de capitalista o empresario y gerente se pueden dar simultáneamente en una misma persona, como suele suceder en las unidades productivas más pequeñas. Igualmente, debe diferenciarse el interés que obtiene el prestamista de la ganancia que se obtiene por una exitosa actividad empresarial en el mercado, así como del salario que se recibe por el trabajo. ¿Y qué más? A ver, digamos, si decimos que es administración, ¿qué creen que nos falta? A ver, administración de la casa, ¿qué creen que es lo que falta? Claro, faltaría la organización. Las organizaciones son estructuras administrativas y sistemas administrativos creadas para lograr metas o objetivos con el apoyo de las propias personas o con apoyo del talento humano o de otras características similares. Son entidades sociales que permiten la asociación de personas que interactúan entre sí para contribuir mediante sus experiencias y relaciones al logro de objetivos y metas determinadas. Las organizaciones son el objeto de estudio de la ciencia, de la administración, a su vez de otras disciplinas tales como la comunicación, la sociología, la economía y la psicología. El grupo de personas y medios organizados con un fin determinado. Toda organización cuenta con componentes básicos o esenciales, entre los que se encuentran, pues no, un grupo de personas que interactúan entre sí, un conjunto de tareas o actividades que se realizan de forma coordinada con el fin de alcanzar algún objetivo, objetivos y metas. Bueno, como se va a acabar el tiempo, vuelven a ingresar con el mismo link que se les envió. El mismo link que se les envió vuelven a ingresar.